Hola, soy Catarina Zuleta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en el curso de Física General con Dinámica de Energía. En este caso vamos a mirar en el simulador de la rampa con la segunda ley de Newton. Haciendo una descripción del mismo, pues entonces vamos a empezar con las preguntas para justificar esta utilización del simulador. Bueno, se reinicia el sistema del simulador y se coloca el refrigerador en el tablón, o sea, la rampa, que varía el ángulo de inclinación. Y se hace entonces la primera interrogante: ¿para qué ángulo el valor de la fuerza normal es igual al peso? ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Y para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Ahora, según como vemos aquí en la gráfica de la aplicación, se hace entonces todos los ajustes pertinentes para que esta rampa tenga esta inclinación de este ángulo, y con base a ellos se hace el análisis. De acuerdo a la primera pregunta, se dice que la fuerza normal se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ella. Esa es igual a la magnitud y la dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie, por lo que la fuerza normal será la misma cuando la superficie se mantiene horizontal. Ahora, en la segunda pregunta nos dice: ¿qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? A medida que vamos haciendo el incremento de este ángulo, pues se dice que cambian los componentes de la fuerza normal. Si el ángulo aumenta, el componente de X, sea este de la fuerza normal, aumentará, y la componente de T, o sea el tiempo, disminuye, es decir, disminuye la fuerza normal. Para la otra componente, el otro interrogante nos dice: ¿para qué valor el ángulo del refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Observando la gráfica, la magnitud de la fuerza normal en simulación no cambia. Cuando el ángulo toma un valor de 26 grados, el refrigerador empieza a deslizarse. Al hacer los cambios de ángulo, podemos encontrar de que en el grado 26.7 se hizo el respectivo deslizamiento del refrigerador. Bueno, ahora en la parte B se selecciona la pestaña Más detalles y colocamos el refrigerador sobre el tablón. Encontramos el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. En este caso, encontramos el ángulo cada vez que hacemos la pausa y cambiamos el coeficiente de fricción. Por todos estos valores encontramos que en cada ángulo que encontramos de deslizamiento por el coeficiente de fricción, este nos va aumentando, así como el coeficiente de fricción que nos muestra que va en aumento. Igualmente el ángulo de deslizamiento va aumentando. Aquí nos dicen entonces en esta tabla, pues, qué relación hay en el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse. Pues según esto, como vemos en la gráfica, existe una relación directamente proporcional, o sea que entre mayor coeficiente de fricción, mayor será el ángulo de inclinación al cual debe someterse la rampa para que el refrigerador empiece a deslizarse, como vemos acá. En este punto, cuando tenemos el coeficiente de fricción a 0.9, el ángulo de deslizamiento que nos genera que es 43, ahí es donde la rampa, el refrigerador empieza a deslizarse porque su ángulo está aún mayor. Al hacer el ensayo de los componentes que tenemos aquí descritos, vemos en el punto exacto donde empieza a deslizarse.
En este otro punto nos dice, diseña un plano o proceso que permite comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de desplazamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable independiente, la variable dependiente y quién será el constante. En este caso la variable sería independiente sería la masa, la dependiente el coeficiente de fricción y el constante es el ángulo. En el anterior espacio se puede entonces colocar el ángulo de inclinación, la masa y la fuerza aplicada. En la tabla vamos a registrar entonces los valores que nos muestra el simulador según el plan. Según esta masa que nos genera acá, como podemos ver, archivador, refrigerador, plano, cajón o el mismo perro, vemos el coeficiente de fricción que nos genera cada uno. Con base a esto podemos decir que no existe, aquí dice qué relación existe entre la masa y el ángulo de desplazamiento. Pues no existe ninguna relación, puesto que el factor que influye en el desplazamiento de la masa es el coeficiente de fricción y la variación del ángulo. Entonces estas son las preguntas formuladas y las respuestas sobre la explicación de esta.